Ahora sobre temas de qué va a pasar rumbo a nuestro bicentenario en temas de economía. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Nos acompaña el economista Luis Miguel Castilla. Él es exministro de Economía y Finanzas y, por supuesto, una persona muy conocedora de la realidad. Con él le vamos a hablar justamente de qué pasa en este momento en nuestro país, que tenía un crecimiento económico importante, que es verdad se vio afectado en algún momento por una crisis internacional que el gobierno peruano supo bandear bastante bien, ¿no? Supo evitar que afectara a la economía de los peruanos, y sin embargo la pandemia mostró unos abismos y unas diferencias que se han vuelto insostenibles. ¿Cómo hacemos para que en este bicentenario en que estamos por celebrar logremos un país en el que efectivamente sintamos que crecemos y a la vez nos desarrollamos? ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Encantado. Nos coge el bicentenario en un momento difícil para todo el planeta, hay que decirlo, pero si recordamos, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, las palabras del señor Vizcarra diciendo estamos preparados para enfrentar esto, estamos preparados económicamente, gracias a Dios, nos coge bien parados, y después de todos estos, de un año, provoca decir, ¿preparados cómo? ¿No? Nos pegó un revolcón la pandemia y eso nos hace pensar en qué pasó con ese crecimiento, por qué nos sirvió para contrarrestar tantos problemas. Creo que hay que contextualizar las cosas, porque incluso antes de que nos atacara la pandemia, el país ya venía experimentando un crecimiento mucho más bajo que en el pasado. Hubo un periodo durante la bonanza de los commodities, de las materias primas, donde llegamos a crecer a tasas muy, muy elevadas entre el 2004, 2003 hasta el 2013. Tuvimos una bonanza. El país creció, el PBI per cápita se multiplicó, pero después hubo un cambio importante en las condiciones externas, y los últimos años, entre el 2014 hasta el 2019, la economía comenzó a crecer la mitad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que vino el shock. Ahora la economía se está recuperando a medida que se ha ido reabriendo y que tenemos un acceso a una vacuna que poco a poco se va desplegando, pero volvemos a una situación de crecimiento mediocre, de 3, 2%. Entonces la pregunta es qué hacer para poder retomar una tasa mayor de crecimiento, y un crecimiento que genere desarrollo, que genere empleos de calidad. Creo que esta elección lo que nos muestra claramente es que el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica, que son absolutamente necesarias, no son suficientes para garantizar oportunidades para todos. Entonces, para poder crecer más, tenemos que abordar una serie de desafíos tan grandes de cara al bicentenario. Somos una economía dual. Tenemos sectores que son altamente modernos, otros que son de subsistencia. Tenemos una fuerza laboral que más o menos 75% es informal. Vale decir, no tiene acceso a una seguridad social, a una pensión. Entonces, el desafío de nuestras autoridades es que este crecimiento llegue a todos y se convierta en desarrollo y que sea conducivo a una mayor cohesión social. A ver, parece que, por ejemplo, el alza en el precio de los metales nos va a ayudar a recuperar cierto nivel de ingreso que va a ser importante. Incluso en épocas de crisis internacional, el Perú batió récords de crecimiento en determinados momentos. Y te hago la siguiente pregunta, Luis Miguel, porque me queda esta duda. Está muy bien que tengamos un modelo económico que nos permita crecer. Sin embargo, ¿cómo es posible que hayamos tenido tanto dinero y no hayamos podido transformarlo en empleo formal? ¿Cómo es posible que no podamos dar ese salto? ¿Qué cosa tiene que sumarse a este crecimiento económico para que no parezca que nos sentamos en la plata que nos llega y que a la hora que tenemos un problema ni siquiera podemos encontrar a los peruanos que necesitan ayuda, ¿no? Que eso es lo que ha pasado mucho con la informalidad. No se les puede dar crédito en momentos de crisis, personas que no tenían seguro, cuya mortalidad en la COVID ha sido muchísimo más alta de las personas que sí tenían. Entonces, uno dice, ¿tanta plata? ¿Para qué? Si no pudimos bajar ese nivel de informalidad. ¿Cómo se baja ese nivel de informalidad a pesar de que seguimos creciendo y no lo conseguimos?
Creo que esa pregunta es central, Patricia, porque ahora nuevamente estamos ante una nueva ventana de oportunidades con el repunte del precio del cobre y las condiciones externas son favorables. Yo diría que hay por lo menos 3 áreas donde uno puede efectivamente avanzar y que capaz es menos polémico de temas tabús como la reforma laboral u otras que tienden a ser políticamente mucho más complejas. Le voy a pedir, Miguel, disculpa, esto es una mala crianza, pero no tengo que hacer. Lo que pasa es que está declarando el señor Pedro Castillo y tal vez eso nos sirve además para el comentario económico que estamos haciendo. Así que me permites un ratito en directo. Diana Falcón con nosotros. Buenas tardes. Ha llegado a la sede del Colegio de Enfermeras del Perú, Jesús María. Está conversando con la decana de esa institución. Escuchemos. Muchísimas gracias, profesor, por su presencia. A la mano, vamos a ver si finalmente responde algunas consultas. Ahora tiene la palabra el doctor Hernando Ceballos. Escuchemos. De comprender que lo que queremos es la unidad de todos los peruanos, la unidad con ciencia, la unidad con participación. Nada será posible sin la participación de los trabajadores y los colegios profesionales de la salud. Tienen que ser parte de la solución, como lo son ahora, pero ser escuchados y apoyados por quienes manejan el Ejecutivo. Venimos a rendir un significativo homenaje, aunque pequeñísimo, por supuesto, y a decirles que estamos con ustedes, ¿no? Que esperamos que juntos podamos resolver los graves problemas de salud que tenemos. Porque la salud efectivamente es un derecho, como sabemos que lo entienden ustedes. Muchísimas gracias, señora decana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos diciendo de que la salud no será una discriminación, tampoco será un privilegio, será un derecho constitucional. Muchísimas gracias, profesor Castillo. Agradecemos de corazón a nuestras víctimas. Para nosotros como enfermeros es realmente muy importante que nos consideren. Hemos hecho llegar una hoja de ruta, sabemos que ha sido considerado, doctor Ceballos, nuestras propuestas, esperamos que la vacunación llegue hasta los 12 años, porque ya se ha aprobado a nivel internacional. Esperamos además que los derechos laborales nuestros, los derechos laborales de los técnicos de enfermería, los derechos laborales de los internos y del conjunto de trabajadores sea reconocido y respetado. Mire cuántas colegas, estas son cada una de ellas son historias de esfuerzo, historias de heroísmo por la salud. Muchas gracias por considerarlo. Muchas gracias. Cuando un enfermero muere, ¡nunca muere! Cuando una enfermera muere, ¡nunca muere! La sangre derramada ¡jamás será olvidada! Muchas gracias. De la tarde, ahí teníamos las declaraciones del señor Castillo. Regresamos con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que nos está ayudando a entender cómo lograr de cara al bicentenario que este crecimiento económico, que fue un récord, que fue importante, esta vez si lo volvemos a tener, aunque crezcamos menos, se traduzca en mayor beneficio para más peruanos. Ya volvemos. Integración al bicentenario. Construyamos un país mejor. Nos disculpamos con el economista y exministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla, porque hemos tenido muchas interrupciones. Lamentamos, así es la radio en vivo. Luis Miguel, estábamos hablando justamente de la necesidad de contrarrestar esta paradoja del crecimiento sin desarrollo. Y decías, estabas haciendo alusión a esta suerte, por ejemplo, de temas intocables, políticamente complicados, como por ejemplo cambiar la legislación laboral que hace difícil la formalización. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo y que son relativamente sencillas. Por ejemplo, se ha avanzado mucho en identificar a una serie de personas que sufren de precariedad, que no tienen acceso a una pensión, etcétera, durante la pandemia y que han recibido bonos. Esto se apareja con el hecho que tenemos hoy en día 7 millones de pobres en las ciudades, cosa que no había ocurrido antes. Entonces, si se fuese a extender una serie de programas sociales como Juntos al área urbana,
se podría cambiar las métricas de una de salud y educación hacia una de una mayor inclusión financiera, o de que los participantes o los beneficiarios de estos programas participen en programas de capacitación para procurar una mayor inserción al mercado de trabajo. Porque uno de los grandes problemas para mejorar la formalidad es la falta de productividad, y eso se mejore creando capacidades, adquiriendo destrezas técnicas, técnico-productivas, y eso es un tema en el cual se podría ir avanzando con relativamente rapidez y no es tan polémico. Una segunda área tiene que ver con que las empresas se mantienen muy pequeñas, o tenemos muchos trabajadores independientes o unidades productivas muy pequeñitas, y crecer es muy costoso. Entonces, un proceso de simplificación que les permita a estas empresas poder crecer y absorber los costos de la formalidad podría ser también un elemento que podría ayudar. Esto pasa por simplificar los regímenes tributarios, las regulaciones laborales que existen, que sean más ad hoc con este tipo de tamaño de empresa. Y lo último, que no es menos, que es más importante quizás, es que ser formal no hay mucho beneficio de ser formal, porque la contraprestación son servicios públicos deficientes en educación, en salud, en seguridad. Entonces, para tener un incentivo real de poder pagar los impuestos, de poder cumplir con todas las normas, los ciudadanos necesitamos de una contraprestación. Y ahí pasa la reforma del Estado, pasa la meritocracia, pasa a revisar la regionalización, pasa a procurar por una mayor transparencia en la gestión pública y una serie de reformas que van a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, de cara al Bicentenario, yo pienso que hay una combinación de medidas de corto plazo que se puede ir avanzando, aprovechando, digamos, esta crisis y convertirla en una oportunidad, y avanzar de manera mucho más cohesionada hacia mejorar la productividad laboral, hacer que las empresas crezcan y mejorar los servicios básicos que se le ofrece a la población. Finalmente, de esta forma lograríamos mayor desarrollo en el país. De acuerdo. Finalmente, Luis Miguel, está claro que las grandes industrias extractivas y la gran empresa, digamos, ya están encaminadas y, salvo las condiciones externas o políticas contradictorias internas, pueden ir adelante. La diversificación productiva que se intentó me parece un éxito inicial importante en el gobierno de Ollantumala, con Piero Ghezzi, otra vez se abandonó y ahí es donde entra el pequeño, ahí es donde entra el que necesita ser capacitado. O sea, no puede ser que venga una pandemia y Gamarra, que es un emporio comercial importantísimo, no sepa cómo vender por internet. Estamos como nunca miramos el detalle, y en el Perú está en el detalle, porque el microempresario es el detalle, ¿no? No, sin duda, Patricia. Y acá hay dos cosas. Lo que pasa es que este esfuerzo que empezó un gobierno, vino un siguiente gobierno y quiso ponerle su sello, y hizo borrón y cuenta nueva de una serie de políticas que se habían desarrollado en el pasado. Entonces ha habido falta de continuidad, primer punto. Segundo punto, una altísima rotación de autoridades de gobierno que ha hecho que estas agendas de mayor plazo pasen a un segundo plano. Pero dicho eso, hay en el MES, por ejemplo, un conjunto de mesas ejecutivas público-privadas cuya finalidad es identificar estos cuellos de botella que enfrentan estas pequeñas empresas en distintos sectores diversificados, en el sector mineroenergético, en el sector de turismo, en el sector forestal, acuícola, entre otros. Entonces, la idea es poder perseverar y tratar de acortar estos costos de transacción o estos cuellos de botella que impiden que nuestra economía se diversifique. Pero eso no quiere decir darle la espalda a nuestros recursos naturales, porque sería un absurdo. Tenemos que convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas y ser una economía mucho más resiliente, y en eso creo que hay esfuerzos que hay que darle continuidad hacia adelante. Porque justamente una economía mucho más diversificada, mucho más sofisticada en las cosas que hace y de mayor valor agregado, se convierte finalmente en mayores salarios y mayor bienestar para la población. Entonces, de ahí estamos convirtiendo los vientos positivos en desarrollo, y un desarrollo que mejore la calidad de vida de todos.
Exactamente, muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno, seguiremos conversando porque hay muchísimo por hacer y creo que estas elecciones dan cuenta de que no podemos seguir postergando medidas que ya se debieran haber tomado y sobre todo las que se tomaron y se debieron haber continuado. Muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla, director de Evidenza Consultores, exministro de Economía. Gracias, Luis Miguel. Hasta una próxima oportunidad. Son las 2:58.